Doctor, ¿puede activar su audio? Rosario, ¿puede? A ver, sí, hubo un detalle ahí con la conexión. Bien, ¿cómo es que esto realmente sucede? Familia, el tema es vitalidad, ¿sí? Energía y los usos y beneficios de nuestro accesorio. Quiero compartirles para que se empiecen a hacer preguntas, para que por medio de ustedes mismos, ustedes tengan la oportunidad y la posibilidad de entender esto. Ya te preguntaste, ¿por qué miras? ¿Por qué escuchas? ¿Por qué caminas? ¿Por qué duermes? ¿Por qué vives? ¿Por qué sonríes? Si no te lo has preguntado, pregúntatelo. Cuando hablamos de un accesorio, lo miras como algo material, sencillamente. Cuando hablamos de un zapato, hablamos de un alimento, hablamos de una cama, hablamos de la parte material, pero ya te preguntaste qué es lo que tuvo que influenciar en esta vida, en esta energía, para que se pueda formar esto a lo que tú le llamas cosas materiales. ¿Sabías tú que en el campo de la espiritualidad las personas dicen, es que voy elevando la frecuencia, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es como realmente sucede? ¿Sabías tú que el ser humano es la única creación con raciocinio que tiene la capacidad de poder generar lo que quiere generar? ¿Has escuchado de la fuerza de atracción? ¿Has escuchado de los libros de motivación? ¿Has trabajado un montón físicamente, espiritualmente? ¿Has trabajado académicamente para crecer, para aprender? Y la pregunta es, ¿estás feliz? Ya tienes un doctorado, ya eres ama de casa, ya eres padre, ya eres maestro, ya creciste, ya eres. La pregunta es, ¿qué es lo que está detrás? Ahorita en este momento hay 247 personas conectados de varios países del mundo, a miles y miles de kilómetros de distancia. Y yo estoy hablando en este momento presente y tú me estás escuchando y ya te preguntaste, ¿qué es lo que está detrás de esto? Pues pregúntate. Si tienes a alguien más a quien compartirle este tema de la vitalidad, la energía y nuestro accesorio cuántico, es algo que se está compartiendo para que pueda trascender este conocimiento, para poder que tengas la oportunidad y la posibilidad de crear a partir de lo que ya está creado tú. Ahora sí, hay una pregunta, ¿la energía? Sí, la energía, pero la pregunta, ¿qué es la energía? En sí, ¿qué es la energía? ¿Qué es la vitalidad? Sí, o sea, estamos hablando, es un tema que para mí es de mucha importancia, que ustedes puedan tomar nota, que puedan hacer reflexión sobre esto, para poder que puedan entender a conciencia cómo es que una bendición tan pequeña, cómo es que un accesorio que te colocas en tu cuerpo y te genera salud y te quita los dolores. Hablemos de energía, hablemos de vibraciones, hablemos de emociones. Dice, la energía es espíritu, el poder trino o el poder divino. Sí, sí lo es, pero la pregunta es, ¿qué es lo que está detrás de esto? Desde mucho tiempo atrás, en otras conferencias, yo les he compartido que nosotros formamos parte de una creación. Les he compartido que no hay nada que suceda en el exterior que no sea captado a través de nuestros neuroreceptores, de oído, de tacto, de gusto, de olfato, de oído, y esta información de manera autónoma va a tu cerebro y en tu cerebro sí se recalifica. Dependiendo de la frecuencia que está entrando, es lo que empieza a generar. Entonces vamos a hablar de la vitalidad y vamos a hablar de la energía cuántica como tal, pero vamos a hablar no desde los conceptos comunes que puedes leer en un libro, porque un concepto común entra a tu mente, a tu inteligencia, puede entrar a tu intelecto, pero lo importante es que entre a tus células, que tú puedas decir, wow, o sea, ya entendí cómo es que funciona no solamente el accesorio, cómo funciona el poder de mi palabra, el poder de mi mirada. ¿Te has preguntado
¿Cuántas veces te has caído, te has levantado, has buscado la manera de salir adelante dentro de tu vida, de quitarte un dolor, una enfermedad, aún siendo tú médico, aún siendo terapeuta? Y que dices, es que no entiendo por qué no puedo perdonarlo. O sea, no entiendo por qué me enojo. No entiendo por qué me duele la rodilla si ya hice todos los remedios, ya me operaron. No entiendo por qué estoy enfermo. Pregúntate. Porque la parte que quiero compartir es algo que nos atañe a todos, porque el tema del que vamos a hablar no es un tema concepto como tal. No, es un tema que te tienes que quedar con él. Ni en tu casa, ni en tu cerebro, ni en tu espiritualidad, ni en tu libreta. Tienes que quedarte con él en cada una de tus células, porque tienes que acuñar esto desde la voluntad. Familia, como empresa, como representantes, nosotros como especialistas en esta empresa, lo que tenemos que buscar es esa parte que tú necesitas para que estés claro con lo que se va a generar. Hablar de vitalidad es hablar cuál es la capacidad energética que han desarrollado mis células para poder que yo esté en equilibrio, para que todo fluya. Hay una cantidad de temas relacionados con la energía que lo único que hacen en nosotros es confundirnos. ¿Y por qué crees? Porque se habla desde la superficialidad, se habla desde el concepto, de la parte académica. Incluso hablamos de las meditaciones, de la apertura de chakras, hablamos de tecnologías, pero tenemos que entender más a fondo cómo es que esto sucede. Antes de continuar, quiero ver algunas caritas. Jesús Velasco, buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Tomen libretita, tomen pluma. Sabino, buenas tardes. En verdad me da mucho gusto saber que hay personas que tienen todo este interés, que quieren aprender algo diferente, que quieren generar un cambio a la vida. No es esta una conferencia nada más para que escuches y te quedes. No, hay que reflexionar, hay que aprender, hay que poner en práctica esto. Gracias, estoy mirando y estoy abriendo las cámaras porque estoy observando qué atención. Enid Negrón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy observando cuánta atención están poniendo a esta conferencia. ¿Pero qué creen? Esa atención que ustedes están poniendo es porque yo estoy emitiendo una señal, una vibración. Y claro que se está emitiendo la vibración desde la frecuencia del amor, que ahorita vamos a tocar el tema. Estamos hablando desde más atrás de un simple concepto o un conocimiento. Esta vibración atraviesa los campos electromagnéticos a través de la óptica cuántica avanzada de este aparato electrónico que ustedes y yo llamamos celular. Esta información se está transfiriendo a sus neuroreceptores auditivos y visuales y está generando algo positivo en lo que tú dices, wow, tiene lógica lo que dice el doctor. Ah, esto me interesa, esto lo necesitaba. Entonces, lo que para ustedes pareciera ser una voz, el doctor está hablando, voy a ponerle atención. Lo que para ustedes pareciera ser una voz, en realidad es una vibración que estoy emitiendo y que tiene un poder de intención desde adentro de mí. Entonces, ¿quién es el que decide qué vibración es la que voy a emitir? ¿Yo? ¿Y cuál es la razón, Lupita, por la que a veces no podemos emitir esa vibración que nosotros quisiéramos? Ah, es porque no sabemos cómo, pues. No sabemos cómo emitir esa señal. Esta conferencia es para que ustedes puedan entender de manera consciente cómo vamos a emitir estas señales. ¿De acuerdo? ¿Les parece interesante? En verdad me da mucho gusto, estamos empezando, todavía no entramos a la parte fuerte del tema, pero ¿qué les parece que vamos a entrar de ya? Muy bien. Familia, hablando de la vitalidad, todos quisiéramos tener en nuestra propia naturaleza, todos
Doctor, su audio, por favor. Listo, ya quedó. Todos quisiéramos tener esa vitalidad, esa energía. Quisiéramos no estar enfermos. Quisiéramos estar felices siempre. Quisiéramos que todo funcionara bien. Pero la pregunta es esta. La mayoría de la gente, porque nos vamos a concentrar en la salud física y emocional. Saludos, Luz Pérez, hasta Coahuila. Vamos a concentrarnos en algo importante. La mayoría de las personas invierten en la enfermedad. Fíjense qué interesante el tema. Invierten en la enfermedad porque esperan a que un padecimiento llegue a la vida de ellos para poder invertir. La diferencia entre invertir en la enfermedad e invertir en la salud está que cuando tú inviertes en la salud, no te enfermas, no dejas de trabajar, descansas cuando quieres, te sientes bien contigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú inviertes en la enfermedad es porque dejaste de lado a tu ser humano. Es porque no le pusiste atención a la principal fuente de energía que tú tienes. Entonces, ¿de dónde viene la vitalidad principalmente? Ojo, ya lo mencioné y lo voy a volver a mencionar. ¿De dónde viene la vitalidad? Viene de la capacidad energética que tienen las células para que la energía fluya. De ahí viene. ¿Y quién tiene que generar esa capacidad? Nosotros. Y la pregunta es, ¿y por qué razón no puedo generar? ¿Por qué razón me da flojera? ¿Por qué razón me da mucha ansiedad? ¿Por qué me da miedo? Muy bien. El tema es muy sencillo, pero nos vamos a ir al fondo para poder que entiendan. Entonces, arrancamos con el tema. Entendamos que la raíz de todo lo que sucede en tu vida eres tú. Entendamos que si te paras frente a un espejo, antes de ver una imagen en el espejo, estás tú. Y dependiendo cómo estés tú, va a ser la imagen que te va a reflejar. ¿Y qué crees? Eso también es energía cuántica. Entonces, dependiendo de cómo está vibrando las células cerebrales, dependiendo de cuál sea la raíz educativa que traes a partir del amor de cuando tú estabas pequeño, a partir de ahí es de donde empieza a vibrar tu cerebro desde niño. Entonces, los problemas de la vida tuya, ¿sí? Los problemas de la vida tuya no están relacionados ni con tu forma de pensar, ni con tu forma de sentir. No, los problemas de la vida tuya están relacionados en cómo están vibrando esas células. ¿Qué pasa cuando te dicen, vámonos de vacaciones a Cancún? ¿Y qué haces? Dices, vámonos, y yo te voy a pagar todos los gastos, vámonos. Y rapidito te emocionas, te levantas, te alistas y te vas. Pero ¿qué pasa si te dicen, ¿sabes qué? Vámonos a trabajar y no te vamos a pagar nada? ¿Es la misma reacción? No. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De acuerdo a cómo están vibrando las células cerebrales, va a ser la manera en que captes las señales dentro de tu vida. Si en la etapa de tu niñez, en la etapa de los 7 a los 11 años, mujeres, hombres, pongan atención en esto. Si en la etapa de los 7 a los 11 años es la etapa de identificación sexual, es la etapa donde el niño y la niña desarrollan su sexualidad, su seguridad, su afectividad. Si en esta etapa la niña no recibió los abrazos y apapachos de su padre, entonces no tuvo las frecuencias del amor instaladas, porque cuando papá abraza, papá transfiere a su hija estas frecuencias. Entonces, al no tener esos abrazos y apapachos, no se cultivó energéticamente esta frecuencia en la niña. Y lejos de sentirse amada, apapachada, protegida, se va a sentir insegura, con miedo. Y esa niña va a generar una personalidad para protegerse. Y esa personalidad no es más que energía masculina en el cuerpo de una femenina. Si el niño en esa etapa no tuvo el cariño de mamá, pasa exactamente lo mismo. El detalle es que todos en nuestra vida hemos tenido adversidades, hemos tenido traumas, hemos tenido problemas relacionados con humillación, con maltrato, con abandono, con carencias. Pero ahora en este tiempo
Ya eres un adulto. Ya no puedes pasarte culpando a Juan o a Pedro o a María o a mi padre o a mi abuelo o a mi tío, al vecino. Ya no te puedes pasar culpando a los demás de lo que estás careciendo tú ahora. No puedes pasarte quejando de por qué a mí me tiene que pasar lo mismo, o ya no más falta que llegue el perro y me orine y de repente sucede y dices, esto nomás me faltaba. La pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Muy bien, déjame decirte que nuestro cerebro, y pueden tomar notas porque toda esta información está en internet, es información viable para que la puedan estudiar, para que la puedan comprender. El cerebro tiene frecuencias altas y frecuencias bajas y tiene un punto medio. El punto medio del cerebro está en 250 Hz de frecuencia. A lo que tú le llamas emociones, en realidad son frecuencias vibracionales que el cerebro la está registrando así como frecuencias. Ahora sí, expliquemos más a fondo esto. Todo lo que sucede en tu entorno es captado a través de vista, tacto, gusto, olfato, oído. Los neuroreceptores llevan esta información al cerebro y la procesan. Si la información que llegó al cerebro, no importa de dónde venga, si es de palabras, si es de sonido, si es de una mirada, si es de algo que pasó en el entorno, no importa. El cerebro la va a reclasificar como una frecuencia energética. Lo mismo que pasa con el recién nacido, le haces un cariño, sonríe, lo regañas, te hace un puchero. ¿Y quién le dijo lo bueno o lo malo? Nadie, esto es autónomo, familia. Entonces, lo mismo pasa contigo. Si la frecuencia que entró es una frecuencia positiva, alguien llega a ofrecerte ayuda, alguien te da un abrazo, alguien te regala una sonrisa, todo lo que tú puedes considerar positivo, entonces tu cerebro registra esa señal como positivo. Como ustedes ahorita están atentos a esta conferencia porque les genera interés, porque sienten que la vibración que se está enviando es algo que les ayuda. Ah, bueno, ¿qué creen? De este lado hay toda la intención interna, hay una frecuencia no solamente desde la voluntad, sino desde mi amor propio, de decir, a través de mi ejemplo de vida, de lo que he vivido en experiencias, a través de eso, yo puedo compartir a las personas mi energía que pueda ayudar a mejorar tu calidad de vida. Ah, bueno, de esta manera, esa vibración que se emite, ustedes la están recibiendo. Y al momento de recibirla, está elevando tu frecuencia a través de tus neuroreceptores auditivos. Tu cerebro ya registró esta frecuencia y el cerebro se expande. Al expandir, al aumentar la frecuencia, aumenta la cantidad de sustancias en tu cerebro que hacen que tu cuerpo esté atento, que esté poniendo atención, que tenga interés. Pero ¿qué pasa? Si una energía es de frecuencia baja, el cerebro también reacciona. Entonces, la frecuencia medial, donde el cerebro tiene las altas y las bajas, es una frecuencia de 250 Hz. Se conoce como la frecuencia de la neutralidad. Así mismo como en los carros. Te pones neutral, ni para adelante ni para atrás. Así mismo en la vida de nosotros, así mismo en nuestro cerebro. 250 Hz es la frecuencia neutral de nosotros. Arriba de 250 Hz, todo lo que suceda viene siendo expansivo. La primera frecuencia arriba de 250 Hz es la frecuencia de 310 Hz, es la frecuencia de la voluntad. ¿Y qué crees, familia? Si estás agotado, si estás caído, si estás fracasado, si te ha ido mal en la vida, si estás con obesidad, si traes problemas de salud, ¿qué frecuencia crees que necesita tu cerebro para funcionar bien? La primera frecuencia que necesita es la voluntad. Es la frecuencia 310 Hz. Fíjate lo que sucede. En el momento en que estás harto y enfadado de situaciones negativas, si no puedes perdonar, ¿qué necesitas para poder perdonar? Desarrollar la primera frecuencia de tu parte. Conscientemente sabes que no es por él o por ella quien vas a perdonar, es por ti, por liberar algo que tú traes cargado. Entonces, tú tomas la decisión, es que me da miedo, es que me da vergüenza, es que no me animo, es que,
y pospones porque la frecuencia en la que estás vibrando es una frecuencia baja. Abajo de 250 Hz, la primera frecuencia baja es el coraje. Tiene 200 Hz de frecuencia. El coraje es la primera frecuencia baja de las frecuencias altas y la frecuencia más alta de las frecuencias bajas. A partir del coraje, tú puedes tomar la decisión de decir, me voy a enojar y me voy a vengar de esta situación. Pero ¿qué crees? Lo que tú emites de señal es lo que va a regresar a la vida. Entonces, probablemente alguien va a hacer lo mismo. Así de sencillo. Ahorita vamos a hablar de esta bendición, cómo es que genera estas funciones en nosotros como seres humanos. Pero continuamos para que quedemos claros. Abajo de 200 Hz está el coraje, está la apatía, está el miedo, está el deseo, está la culpa, está la vergüenza, está la humillación, está el maltrato. Cada vez que en un momento de tu vida tuviste un evento con frecuencia baja, ¿qué pasa contigo? Pues te sentiste mal. Cada vez que tienes un evento positivo, pues me sentí bien. Pero ¿en qué momento de la vida tuya tú por voluntad propia dices, ya me enfadé de que estoy cansado de las piernas y del cuerpo y voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a ir a caminar? Pero no tengo piernas. Bueno, entonces voy a empezar a mover los tronquitos de mis muslos. Pero no tengo muslos. Bueno, voy a empezar a mover mis brazos. Pero no tengo brazos. Pues voy a empezar a mover mi cuello. Bueno, pero no tengo ni cuello y no tengo ni brazos ni piernas. Bueno, entonces voy a empezar a vibrar desde mi voluntad y de la frecuencia del amor para que mis células vayan fluyendo. Pero ¿qué es lo que está fluyendo ahí, familia? Tu voluntad es una frecuencia. Entonces, la parte más interesante de esto es que puedan identificar. Acabo de leer un comentario por ahí donde menciona la frecuencia a partir de 20, 30, 50 Hz. Pueden colocar en internet frecuencias vibratorias y en las imágenes ahí les va a aparecer la cantidad de Hz. De 528 Hz la frecuencia del amor, 400 Hz el raciocinio, 370 la aceptación, 310 la voluntad, para no confundirlos. Nada más si me gustaría, pueden tomar nota en internet, nomás le ponen frecuencias vibratorias y ahí le va a aparecer una tabla donde están las mediciones de las frecuencias. Entonces, familia, ¿ya entendieron este punto? Primero es mi voluntad. No tengo piernas. ¿Qué? No muevo las piernas, muevo mis brazos, no tengo brazos. Muevo el cuello, pues no tengo cuello. Entonces muevo la frecuencia vibratoria de mis células a partir de mi voluntad. Cuando tú vas a abrazar a una persona y la abrazas por cumplir, ¿cierto o verdadero que haces? Cuando la abrazas porque pues te cayó bien, a lo mejor le das un poquito de gratitud. ¿Pero qué crees? Pero cuando tú amas a una persona, lo agarras, lo apapachas y te arrepegas. ¿Cierto o verdadero? Entonces, depende de la frecuencia que estás emitiendo, va a ser la frecuencia que va a recibir la otra persona. Entonces, preguntaban que cómo se miden las frecuencias de las emociones. Muy sencillo. En la próxima conferencia nos vamos a meter un poquito en la estructura de las emociones y la relación que tiene con nuestro accesorio. Sin embargo, voy a dar algunos pormenores para que se sientan más cómodos con esto. No hace falta ser estudioso, ni ser médico, ni terapeuta siquiera, para saber que el coraje pega en el hígado. ¿Cómo traerás el hígado? Mira cómo te andas portando. No hace falta que cuando fuiste humillado o maltratado, o cuando fuiste acusado o acosado sexualmente, no hace falta que digas que lo que tienes en ti es miedo, es un miedo interno. ¿Por qué? Porque las frecuencias se instalan de acuerdo a cómo el cerebro las clasifica. Voy a dar 2 ejemplos nada más de frecuencias para que puedan entender, porque no nos queremos meter al fondo, porque queremos hablar de la vitalidad y la energía y cómo funciona, ¿ok?
Bien, una persona está mirando, vamos a hablar, tú eres el hijo ahora, tú que ya eres un adulto. Observa, recuerda aquel momento en que tu papá o tu mamá te pegó, te golpeó, te cintareó, te castigó, te gritó injustamente. Y que tú con impotencia dijiste, pero ¿por qué si yo no fui, yo no lo hice? Recuerda ese momento, ¿cómo sucedió? Te dio coraje, ¿verdad? ¿Sabías tú qué era el coraje? No, pues no, me dio enojo. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste un hueco? ¿Sentiste que la respiración se te hizo fuerte? Y te nació un sentimiento en contra de la persona que te hizo el daño. La pregunta es, ¿qué pasó aquí? Ok, esta persona que te castigó, te regañó, te pegó, esta persona llegó y pensó o sugirió o creyó que tú o desobedeciste o hiciste algo mal. Y como tiene una autoridad sobre ti y no tiene un control, se enojó. Ese enojo fue una frecuencia baja de la cual él se enganchó porque en su cerebro están esas frecuencias desde su niñez. No creas que la información energética que tú traes es de ti nomás, viene transgeneracionalmente. Esta persona se enoja y llega con un poder de intención de castigarte, de pegarte, y mira lo que hiciste, y tú, a través de tus neuroreceptores, captaste esa energía. Y como tú eras pequeño, no sabías que era eso, nada más sentiste que te sentiste mal y te nació un sentimiento en contra de esa persona. Pero en realidad tus neuroreceptores captaron la información, la llevaron al cerebro. Cuando el cerebro identificó que era una frecuencia de 200 Hz, entonces clasifica esta frecuencia y bloquea la parte del cerebro que controla la función hepática. Y entonces la bilis que se produce en la zona hepática no se alcanza a neutralizar y se empieza a acumular en la vesícula biliar, no se alcanza a neutralizar a través de los alimentos y de los procesos digestivos que llevan. ¿Y cómo crees que se va a neutralizar? A través del coraje, a través de esa sensación, de ese sentimiento. La pregunta es, ¿esa frecuencia era baja o alta? Baja. Y esta frecuencia ya se quedó instalada de manera autónoma. Ya se quedó en tu cerebro. Ya te llevaste un mal sabor de boca del que te debería dar amor y protección. Estamos hablando de tu niñez, aunque ahora eres un adulto. Entonces, de repente, ya sucedió otra eventualidad en la que te sentiste desprotegido porque no tuviste cariño, no tuviste los abrazos o apapachos que necesitabas, no por tener unos malos papás, sino es que no supieron cómo ser mejores. Pero el problema aquí con los padres, el problema es que ellos también vienen maltratados y solamente te vienen transfiriendo las frecuencias energéticas bajas, poco afectivos, poco comunicativos, poca enseñanza para ti. Y estos bloqueos son los que van generando el que tú recibas esta información y tu árbol de conocimiento, tu árbol espiritual, tu árbol energético está engranado, pero con frecuencias bajas. Y como está engranado con frecuencias bajas, pues hay coraje, apatía, culpa, miedo, vergüenza. Pero la pregunta es, ¿qué has hecho tú para eliminar estas frecuencias? Nada. ¿Ya leíste el libro? Sí, ya leí. ¿Ya perdonaste? Sí, pero no se me olvidó. ¿Con quién estás enojado? Pues que yo perdoné a mi papá, pero estoy enojado porque no sé por qué siento un rechazo cuando lo veo. Pues déjame decirte que una cosa es lo que dice la boca y otra cosa es lo que manifiesta el cuerpo. En realidad, ve cómo funciona esto. Tus neuroreceptores captaron la información, el cerebro la procesó y al momento que el cerebro procesa la información y detecta cuál es la frecuencia, va a bloquear las partes del cuerpo que estén relacionadas con esa frecuencia. Si la emoción que recibiste fue de miedo, se va a bloquear los núcleos del cerebro que controlan a tu glándula timo principalmente. Han de saber ustedes que glándula timo, a pesar de ser una glándula tan pequeñita, es de principal importancia en la vida de los seres humanos en los primeros años de vida, porque esta glándula produce los glóbulos blancos o las defensas
que se encargan de identificar todo lo que es externo a nuestro cuerpo, los antígenos externos, y se encarga de eliminar este sistema inmunológico, lo que no es del cuerpo. Pero cuando hay miedo, ¿qué pasa? Se bloquea la función de la glándula y te debilita. ¿Y qué hace el miedo a las personas? Te debilita. La pregunta es, ¿qué tanto daño me hace una emoción o una frecuencia que me bloqueó en el cerebro? Aquí viene lo bueno. Una frecuencia baja que entró a mi cerebro en mi etapa de niñez, acoso, abuso, maltrato, va a generar un bloqueo de por vida si no identificas cómo eliminar. Un ejemplo, una niña fue acosada sexualmente. Sus neuroreceptores captaron que el agresor le tocó sus partes, le tocó sus senos. ¿Qué captó esta niña? La intención de la persona que vino a hacerle el daño. ¿La niña sabe lo que esta persona le iba a hacer? No, pero la persona sí sabía la intención que llevaba. Esta energía que transfirió a la niña, sus neuroreceptores la captaron, y cuando el cerebro identifica qué frecuencia es, inmediatamente va a bloquear la parte del cerebro. Es un núcleo que se llama arcuato y paraventricular en el hipotálamo o en el centro emocional. Estos núcleos paraventricular y arcuato se encargan principalmente de los impulsos relacionados con el deseo sexual. O sea, se bloqueó la parte del cerebro que produce las hormonas gonadotropinas. Esta parte del hipotálamo es la que genera los estímulos para que se produzcan las hormonas gonadotrópicas en la glándula hipófisis, que son las que se encargan de la neutralización de las hormonas sexuales. ¿Y qué crees? El bloqueo empezó acá. ¿En dónde? En la parte media del cerebro. ¿Y por qué afecta la parte media del vientre? Porque ahí está el plexo sexual o el centro de energía. Porque ahí están las zonas erógenas. La pregunta es, ¿pero qué más afecta? Bien, yo les había dicho que todos nosotros dependemos de una creación que viene de otra creación. Hablar de energía cuántica es un tema muy amplio, pero les voy a explicar un poquito de esto. Como Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la creación, imagen y semejanza, así como es tierra, aire, cielo, así como es el piso donde estás, el aire, el techo, así como son tus pies, tu columna y tu cabeza. Todo se divide en tres. Tu cerebro también se divide en tres. Izquierdo, derecho, hipotálamo. Tu cara se divide en tres: ojo, nariz y boca. Tu boca se divide en tres: labio superior, inferior, la lengua. Brazo, antebrazo, mano. Todo se divide en tres. Sistemas, órganos, tejidos, tres. Los tejidos se dividen en células, con una parte externa, media, interna. En la parte interna o media de las células está el núcleo con electrones, protones y neutrones, todos tres. Más adentro están los cromosomas, ADN y los genes. Y en los genes están las características hereditarias propias del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Su creación y semejanza de Él. Entonces, en la creación esta, aquí, que es donde yo quiero que entiendan, si la base del cerebro falla, todas las bases de tu cuerpo van a fallar, se van a bloquear, porque la señal energética de la base va a todas las bases, en los sistemas, en los órganos, en los tejidos, en las células. Así funciona esto. Si la parte medial de tu cerebro falla, van a fallar todas las partes medias: el medio de tu cara, el medio de tus ojos, el medio de tu cuerpo, que es tu cintura, el medio de tu brazo, que es el codo, el medio de tu pierna, que es la rodilla. Entonces, dependiendo del bloqueo que se genera arriba, se va a ir generando bloqueos en todos los mapas. Tu mano también es un mapa: piernas, brazos, cabeza. Cada dedo tuyo es un mapa: piernas, brazos, cabeza. Esto, familia, no se los comparto por una teoría que yo leí. No, tengo 22 años atendiendo pacientes en todo el mundo. Tengo récord de más de 60,000 pacientes atendidos hasta este 2023, con la bendición de Dios. ¿Pero qué creen? La vitalidad y la energía se logra de una sola manera. ¿Cuál creen que es? El que ustedes entiendan
que las frecuencias entran a tu cerebro de manera autónoma. Lo que es positivo te va a generar, sí, lo que es positivo te va a generar un buen estímulo y te va a sentir bien. Y lo que es negativo es decisión tuya si te quedas con él o desarrollas la voluntad en el momento en que dices, quiero salir de este problema, quiero salir de esta enfermedad, quiero llegar a mis metas. Está relacionado directamente con esa frecuencia donde tú dices, ya me cansé, lo voy a hacer hasta que lo logre o me muero en el intento. No importa, quiero darle un abrazo a mi padre, o quiero darle un abrazo a mi madre, o quiero darle un abrazo a mi esposa, o pedírselo. Me da miedo, se me hace difícil, pero lo voy a hacer. ¿Qué estás haciendo? Estás generando una frecuencia. Esa es la barrera número 1. Es la única que hay. El que tú entiendas que tienes que desarrollar la voluntad para que esto funcione así. Entonces, no importa cuál trauma tengas, no importa cuál sea tu dificultad, no importa si tienes depresión, represión, si tienes dolor, si tienes una enfermedad. En el momento que alguien te quiere ayudar, abre tu voluntad. Date la oportunidad de dejarte ayudar. Que alguien te quiere abrazar, déjate abrazar, desarrolla esa frecuencia nada más. En el momento en que desarrolles esa frecuencia, es la primera frecuencia que hace que usted vaya al otro lado, a las frecuencias que van expandiendo. Al tomar tú el raciocinio consciente de que vas a luchar para que esto se logre, en ese momento ya estás expandiendo tu cerebro, tu conciencia, tu conocimiento, tu espiritualidad. Y no importa en cualquier campo, ahí está usted dando el primer paso para perdonar, para liberarte, para fluir, para pedir un abrazo, para darlo, para generar tus éxitos. ¿Pero qué creen? Vean esta bendición. Muchos de ustedes no conocen todavía estos accesorios, pero para los que los conocen, qué bueno, el escuchar es aprender 2 veces. Lo que quiero compartirles con esto, este accesorio de tecnología inteligente es un accesorio cuántico de tecnología avanzada. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué es realmente esto? Todo su cuerpo, cada uno de los 35 trillones de células en los hombres y casi 50 trillones de células en las mujeres. Cada célula de su cuerpo requiere de energía para funcionar. La energía en nuestro cuerpo se apoya de los minerales. Nuestro cuerpo requiere un máximo de 2 cucharaditas cafeteras de minerales y estas cucharaditas hacen que su cuerpo pueda funcionar, pueda tener energía. La pregunta es, ¿cuándo se les acaba la energía a los minerales? Nunca, familia. Es parte de la naturaleza, es parte de la creación. ¿Cómo funciona este accesorio? Muy bien. Cuando usted toma minerales y está carente de minerales, su cuerpo empieza a reaccionar, a tener más energía, mejor recuperación, empieza a sentirse bien. Pero ¿qué pasa si tuvieras un accesorio o una placa de minerales que sean 100% compatibles contigo, que no te hacen daño porque no están dentro del cuerpo, pero que puede entrar a tu campo electromagnético y activarse? Pues pasa lo que le ha pasado a miles y a miles de personas en todo el mundo al usar este accesorio de tecnología cuántica. ¿Qué es esto? Este accesorio es una placa de minerales con cargas negativas. Trae consigo una tecnología cuántica avanzada, óptica cuántica avanzada. Es capaz, a través de un quantum trip que trae, que es una antena doble de emisión y recepción de señal, es capaz de, al momento que entra al campo electromagnético que tú tienes, a lo que tú llamas aura, la energía que tengo, esta es tu vitalidad. ¿Cómo aumentarla? Ya hablamos desde la voluntad. Ahora hablemos de este accesorio. Cuando este accesorio logra acercar al cuerpo, entra a tu campo electromagnético, se activa
y es capaz de leer las frecuencias vibratorias de cada partícula de tu cuerpo. Y cómo funciona la velocidad de la luz, es energía, casi 300,000 kilómetros por segundo. En el momento en que te lo colocas, en ese momento, lee las frecuencias vibratorias de cada partícula de tu cuerpo y las pone en equilibrio. ¿Y qué crees? Ya habíamos mencionado que el punto de equilibrio o el punto cero de la energía de nuestro cuerpo es 250 Hz. Pues déjame decirte que con el solo hecho de portar un accesorio, de traerlo consigo, colgado en la bolsa, en la cartera, de traerlo contigo nada más, este accesorio logra llevar las frecuencias vibratorias arriba de 300 Hz. ¿Y qué es lo que hace? Genera una sensación de bienestar, a eso que tú le llamas voluntad. Me dan ganas de hacer lo que hacía antes. Me dan ganas de hacer ejercicio. Me siento diferente, mi estado de ánimo está mejor. La pregunta es, ¿por qué la gente se siente bien cuando usa este accesorio de alta tecnología? Pues la gente se siente bien porque las frecuencias vibratorias que estaban bajas en tu cerebro empiezan a elevarse por el uso de un accesorio cuántico que eleva tus frecuencias. Las pone al equilibrio propio de la naturaleza, arriba de 300 Hz. ¿Cuándo han visto que un árbol se enoje? ¿Que una flor se enoje? ¿Cuándo has visto que la naturaleza se enoja? No, la naturaleza reacciona, pero no se enoja, no piensa, vibra, vive, funciona, está en un punto de equilibrio de la creación. ¿Cuándo se ha escuchado decir, ese árbol fracasó? Esas aguas no lograron su objetivo. No, forma parte de la naturaleza, la creación. Entonces, esto está dentro de esa naturaleza, la creación. La información que contiene forma parte de la creación. Entonces, el solo hecho de portar un accesorio de tecnología cuántica avanzada permite que nosotros ayudemos a que las radiaciones que emiten del exterior no nos perjudiquen tanto, que las frecuencias vibratorias que captemos se disminuyan, ¿sí? Se disminuyan de tal manera que pueda haber un punto de equilibrio, que lo que nos afecte vaya disminuyendo y lo que nos beneficia vaya aumentando. Familia, la vitalidad del ser humano no es cuestión de emociones, no es cuestión de estímulos materiales, es cuestión de un raciocinio, de una conciencia, de decir, ya entendí. Aunque me sienta desanimado, yo tomo la decisión de hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que hace que tú te sientas desanimado o mal como ser humano, como persona? Pues las frecuencias bajas en las que estás vibrando. Las frecuencias vibratorias que se generaron por todo este montón de traumas en la vida tuya. Entonces, familia, ya es tiempo. Es aplicable a todo tipo de enfermedades, a todo tipo de emociones, o sea, frecuencias bajas. En cuanto lo colocas, tiene la posibilidad de elevar las frecuencias a un nivel energético en el que los sistemas de alarma de tu cuerpo se desactivan. Tú te empiezas a sentir bien. Los sistemas de alarma, al desactivarse, los mecanismos de recuperación y regeneración celular se aceleran. Y por eso las personas han llegado a mejorar la cicatrización, el insomnio, la ansiedad, el estrés, los dolores, enfermedades crónico-degenerativas. Hay miles de testimonios alrededor del mundo. Definitivamente, pero debe haber de manera consciente, entendamos, no existen espacios. No va a venir un milagro a salvarte. Ese milagro tú lo creas. Lo creas a través de tu propia voz, de tu propia vibración. Cuando pidas a tu Dios, sin importar religiones, no entramos en religiones aquí. Cuando le pidas a ese ser supremo, al que tú le pides y estás acostumbrado a rezarle, a darle los buenos días, agradecerle, siempre, siempre hazlo con gratitud. Hazlo desde el agradecimiento, porque tienes vista, porque tienes oído, porque amaneciste con vida, porque has desarrollado la capacidad de sonreír, por todo lo que tienes. Desde esa gratitud emite y puedes decirle, oye, es que mira, me has puesto muchas pruebas,
pero ya es tiempo, ¿no? Ayúdame para que veas todas las cosas buenas que te voy a dar. ¿Y qué crees? En automático se empiezan a resolver muchos de los problemas que tenemos. Pero la pregunta es, ¿te contestó al que le hablas? ¿Te contestó? ¿Lo escuchaste que te contestó? En realidad, la creación de Dios o Dios eres tú, eres la misma creación. Hay un ser supremo, sí, es la creencia, está bien, es válido, es cierto, sí, es cierto, desde el punto de vista que queramos, desde cualquier religión, es cierto, pero creamos en algo diferente también. Lo que tú emites, esa vibración, genera una reacción que regresa hacia atrás. No hay cosa que vaya, que no venga, que suba, que no baje y que entre, que no salga. Entonces, lo que tú emites como vibración va a generar una resonancia y esa resonancia va a llegar a ti otra vez. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Éxito? Habla con gratitud para que eso regrese. Quéjate y eso te va a regresar para atrás también. Entonces, familia, el uso de nuestro accesorio en aquellas personas que no creen en esto, no importa que creas o no, nomás desarrolla la pura voluntad, date la oportunidad de decir, ok, voy a probarlo, me lo voy a colocar. ¿Y qué crees que va a pasar? En el momento que tú dices, voy a probarlo, estás abriendo tu voluntad. Estás tomando una decisión, voluntad, estás expandiendo, estás abriendo para que regrese. ¿Y qué crees que va a regresar? Solamente cosas positivas que expanden dentro de la vida tuya. Entonces, familia, la vitalidad en la salud empieza por nosotros mismos desde la frecuencia de la voluntad. Consciente de que quieres ayudar, consciente de que te quieres dejar ayudar, consciente de que eres un ser de luz, porque cada célula de tu cuerpo tiene un espectro de luz que no lo podemos ver porque nuestro espectro de luz es milimétrico y el espectro de luz de cada una de nuestras células es nanométrico, pero comprobado científicamente está que se puede ver en los microscopios. Entonces, familia, entendamos, cada átomo de nuestro cuerpo tiene 1% materia, 99% energía. No eres tú, ¿sí? No eres tú parte de la existencia del mundo. No, eres tú quien hace que este mundo exista. Formas parte de la creación como tal. Y recuerden, una razón principal por la que yo comparto de la manera que lo hago. Gracias por todos sus comentarios. Pero una de las razones principales es porque desde la voluntad de mi amor propio, de mi gratitud, de este aprendizaje, yo decido compartir con ustedes esta energía para que ustedes puedan abrir esa conciencia como lo están haciendo desde la voluntad para aprender algo diferente, ponerlo en práctica en su vida y poder compartirlo con más personas. Recuerden, no somos dueños del universo, pero somos hijos del dueño. Entonces, gracias por todos sus comentarios, gracias por toda la energía que emiten hacia mí. ¿Cómo no voy a estar contento en emitir esta energía para ustedes? Así es que mientras mi corazón late, la vida sigue y mientras Dios me lo permite, voy a seguir compartiendo desde mi gratitud hacia la gratitud de ustedes para que puedan multiplicar. Familia, no dejen de usar este accesorio. Excelente, Adelante, doctor. Bueno, pues casi nos hemos llevado la hora, doctor, pero ni hemos sentido siquiera el transcurso de los minutos, ¿verdad? Ay,